Llegamos al Sábado Santo, después de haber contemplado a Jesús la noche de jueves en el cenáculo, ofreciendo su vida, y el viernes cargando con la cruz, muriendo en ella. El sábado es el día del silencio, en que Jesús está sepultado, está muerto. Del sábado los evangelios no nos cuentan nada. Dice San Marcos que al anochecer del viernes, como era el día de la preparación víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro noble del Sanedrín, que también aguardaba el reino de Dios. Se presentó decidido ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que hubiera muerto ya, y llamando al centurión le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el centurión, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana y, bajando a Jesús, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro excavado en una roca y rodó una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, observaban dónde lo ponían. Esto es una descripción que pertenece al viernes. Pero lo que nos dice a continuación San Marcos es: pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamar a Jesús. Y muy temprano, el primer día de la semana, al salir el sol, fueron al sepulcro. Es decir, el sábado no nos dice nada. Es el día de descanso. Es el día en que no se podía dar pues, un paseo largo ni hacer ningún tipo de actividad productiva. Es el día del santo de los judíos. Pero a juzgar por los acontecimientos del domingo, vemos a María Magdalena y a María la de Santiago y a Salomé ir a comprar aromas para terminar de embalsamar el cuerpo del Señor. O también contemplaremos a Cleofás y a otro discípulo más que vuelven descorazonados a su pueblo, a Emaús. O a los 11 que están escondidos y desconcertados por lo que ocurre el domingo, por lo que sabemos del domingo. Es totalmente seguro que nadie del círculo estrecho de Jesús esperaba la resurrección. Nadie. Es el día de la muerte de Jesús, la muerte de Dios. El Sábado Santo representa muy bien nuestro momento histórico, en que Dios no está por ninguna parte. Dios ha muerto. Ya Nietzsche proclamó: Dios ha muerto y lo hemos matado nosotros. Pero su nihilismo, su muerte de Dios era trágica. Escribirá también: no sentimos el aliento del espacio vacío, no hace más frío, no estamos cayendo continuamente, no vamos hacia atrás, hacia los lados, hacia adelante, o sea, tambaleándonos. Aún hay un arriba y un abajo. O sea, experimenta Nietzsche cómo la ausencia de Dios es algo tremendo, dramático, muy duro de soportar. Recuerda mucho el primer Sábado Santo. Esta es la sensación que debían tener los apóstoles ese día. De pronto, todo se les había venido abajo. Aquel hombre que habían confesado como el Hijo de Dios, en quien tenían puestas todas las esperanzas, en quien creían a pies juntillas, sin embargo había muerto y estaba enterrado. No podían entender un fracaso tan estrepitoso. Es un vacío horrible, una falta de sentido.
Pero hoy nuestro momento se diferencia de aquel, porque el nihilismo que hoy experimentamos es de tipo banal, no es trágico, no es dramático, no es rasgado, no es sufrido, es simplemente estúpido, banal, vacío, superficial. Es el relativismo el que nos ha traído una muerte de Dios que nos lleva simplemente a encogernos de hombros. Uno de sus representantes del pensamiento débil, Gianni Battimo, escribe: la muerte de Dios es un acto de caridad, porque libera al hombre del peso de lo absoluto. Dios no existe y no importa, incluso mejor. Esta indiferencia contemporánea hacia el sentido y hacia Dios es peor que su negación. Es peor. Porque niega incluso la posibilidad de que haya algo importante, algo que realmente dé sentido o que valga la pena dar la vida por ello o seguir. El sociólogo francés Emmanuel Todd, un hombre veterano, consagrado por su predicción, ya de hace mucho tiempo, de la caída de la Unión Soviética en base a estudios simplemente sociológicos, estadísticas, ha escrito un libro hace un par de añitos donde predice también la desaparición de Occidente de forma estadística y señala como la causa fundamental la pérdida del alma cristiana. Él no es que sea una persona especialísimamente creyente, simplemente levanta acta notarial de lo que está pasando. Y distingue en el cristianismo de Europa y de Estados Unidos 3 estadios, 3 momentos distintos a lo largo de la historia. El primero es lo que llama él el estadio activo, que es una etapa histórica en la que en una región, en un país, una zona, hay una masa social significativa que tiene fe y practica la fe cristiana. Un segundo estadio, un paso en la secularización, es lo que llama el cristianismo en estadio zombie. Y se refiere a esa situación en la que la sociedad ha perdido la fe, la gente ya no cree, pero se mantienen algunas costumbres, sobre todo relacionadas con los estadios de paso vitales, con el nacimiento, con la formación de una familia, con el fallecimiento, bautismo, matrimonio, funeral. Y un tercer estadio de religión cero, donde incluso estos formalismos sociales se han perdido, donde ya Dios no está. Y él, de una manera muy opinable, muy discutible, señala como la frontera, la línea roja, que señala el paso del estadio zombie al cero, la aprobación en cada país de lo que hoy se denomina el matrimonio igualitario. O sea, la luego distinción entre un hombre y una mujer a la hora de formar una familia. Entiende que eso tiene detrás una antropología, una comprensión de la persona absolutamente incompatible con la fe. Y cuando eso es socialmente aceptado, ahí se ha llegado a la religión cero. Ahí estamos. Estamos en este momento ahí. Por eso no es nada aventurado decir estamos en un momento, en un sábado santo. No es la primera vez. Estamos contemplando el primero, el sábado santo de hace 2000 años. Bien, pues a pesar de todo esto, de esa situación de desconcierto, de miedo, desbandada, Jesús había anunciado repetidas veces, en los evangelios se nos narran 3, pero seguramente fueron más, su resurrección. Les había dicho, por ejemplo,
Esto lo cuenta Marcos. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los 3 días resucitará. Y comenta, pero no entendían lo que decía, y les daba miedo preguntarle. Yo imagino que los apóstoles, al escuchar estas palabras de Jesús, ya se quedaban bloqueados con el principio de la frase. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Ya está. Eso es lo que no podía ser. Eso ya les cegaba absolutamente. Ya no podían atender a lo que venía después. Después de muerto, a los 3 días resucitará. Incluso Pedro, en esta misma escena, se permite coger a Jesús aparte y reñirle, y decirle, no te va a pasar a ti eso, no te puede pasar. Y entonces Pedro se gana la bronca más monumental del Evangelio. Apártate de mí, Satanás, porque no piensas como Dios, sino como los hombres. Bien, pues esto, en cambio, a María no se le pasa. María es la que siempre aparece, la dolorosa, la que siempre aparece en el Evangelio como aquella que todo lo observa, todo lo medita y todo lo guarda en su corazón. Y María ha escuchado y ha grabado bien estas palabras del Señor. Y sabe con toda seguridad que Jesús va a resucitar a los 3 días, porque lo ha dicho. El sábado santo, solo María mantiene encendida la llama de la fe, solo ella. Los demás, como vemos el domingo, que van a terminar de embalsamar el cuerpo del Señor, juzgarían que María había perdido el juicio. Tanto dolor le ha hecho perder ya el sentido común. María, que ha muerto, que es que está muerto. Y seguramente actuarían a sus espaldas para ir a terminar de embalsamar el cuerpo del Señor y dejarla tranquila y que hiciese el duelo correspondiente. Muy equivocados. La seguridad de que Dios cumplirá sus promesas se llama esperanza. Es una virtud teologal. No tiene que ver con el optimismo, es otra cosa. Es muy importante distinguir ambas cosas. Hay un optimismo ideológico del que dice todo va a salir bien. Esto quizá no suene, ¿no? En el COVID. Pero es que ya en el siglo XIX cuentan que en Francia se divulgó un sistema para estar contentos que se llamaba el método COOE, que consistía en repetirse una vez y otra, todo va bien, todo va muy bien, todo va cada vez mejor. Uno se lo tenía que repetir muchas veces y se terminaría poniendo contento. Pero no es así. Las cosas a veces van bien y otras muchas veces van mal. Y a veces van peor, cada vez peor. El optimismo humano, el decir todo va a ir bien, todo se va a arreglar, esta enfermedad se va a curar, esta persona va a salir adelante, este negocio va a salir a flote, o mi equipo va a ganar. El optimismo humano, grande y pequeño, es sano únicamente si está respaldado por razones de peso. Si no, es ideología. Es muy significativo que nuestro momento, que ha perdido la fe y por tanto la esperanza, sin embargo, la modernidad ha incurrido en optimismo, la utopía del progreso indefinido. Las cosas van a ir cada vez mejor. Vamos a construir un paraíso en la tierra. Se bajó la esperanza desde el cielo a la tierra. No esperaremos, no queremos el cielo, queremos el paraíso en la tierra, lo queremos ya. Sin embargo, el proyecto de la modernidad ha fracasado, porque el progreso científico y tecnológico es ambiguo y junto con tantos avances maravillosos en la medicina,
en la comodidad de vida, en la calidad de vida. También es verdad que el progreso científico y tecnológico ha traído más desigualdad. Nos estamos polarizando cada vez más. Cada vez hay menos gente que tiene más recursos y más gente que tiene menos. Más desigualdad, pero también más capacidad de destrucción. Nos vamos a rearmar en Europa, pero es que hay unas armas que ya no son convencionales, que con un solo botón se puede acabar con la vida de millones de personas. Más capacidad de violencia, más frustración, más tristeza. ¿Por qué? Porque que nunca hemos vivido en un momento histórico mejor que este. Si pensamos, si nos hubiese gustado nacer en un momento distinto del nuestro, seguramente no elegiríamos ninguno. Es el mejor momento que ha habido en la historia, este, de más progreso, de más ciencia, de más cultura, de más comodidad, de más civilización. Y sin embargo, nunca hemos estado más tristes, más frustrados. Algo huele a podrido en Dinamarca, escribió Shakespeare. La esperanza no tiene nada que ver con esto. Cuando nosotros o alguien querido sufre una enfermedad, el optimismo no es esperanza. No es, como tengo fe, sé que se va a curar. No, igual no se cura. A un cristiano le pasa lo mismo que a uno que no lo es. La fe no es un escudo contra la malaventura. Uno porque tenga mucha fe, a veces esto pasa, todos conocemos mucha gente así. Yo hoy he estado con una persona así, que se revuelve contra Dios porque ella, que es una persona piadosa y de fe, sin embargo, se le ha muerto un ser querido. La esperanza es una virtud teologal, que significa que tiene a Dios como fundamento y como contenido. Consiste en la plena seguridad de que Dios cumplirá sus promesas. Esto es la esperanza. Por tanto, no consiste en esperar lo que Dios no ha prometido. Dios lo que promete, lo hace. Los dones y la vocación de Dios son irrevocables, dice la Escritura. Por tanto, la esperanza consiste en esperar lo que realmente ha prometido Dios. ¿Y qué ha prometido Dios? ¿Qué nos ha prometido Jesucristo? Nos ha prometido fundamentalmente tres cosas, que son por tanto el objeto de la esperanza. Nos ha prometido consuelo, misericordia y vida eterna. Vamos a verlas. Nos ha prometido en primer lugar consuelo. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Jesús dice, os aliviaré, no dice solucionaré. Los milagros existen y por tanto hay que pedirlos con fe, pero no podemos exigirlos. Cristo no ha prometido milagros, ha prometido alivio. No la solución de los problemas, sino el alivio ante los problemas. Es muy distinto. Es verdad que Cristo dijo, todo lo que pidáis a mi Padre en mi nombre, el Padre os lo concederá. Esta es una frase de las más difíciles de entender bien. Y Benedicto XVI la explicaba de esta manera. La oración en el nombre de Jesús, lo que pidáis en mi nombre, es la oración que asume la forma interior de Jesús mismo, su obediencia al Padre, su amor por los hombres. Por tanto, no se trata de que Dios se convierta en un instrumento de nuestros deseos, sino de que nosotros nos convirtamos en un instrumento suyo. Es rezar como Cristo. En mi nombre es como yo. Si es posible, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esto no significa que cuando uno reza y pide algo
ante un problema, una enfermedad, un problema económico o de otro tipo, y Dios no se lo conceda, no lo haya escuchado. Claro que escucha. Y hay que pedir. C.S. Lewis se ganó la vida dando conferencias en Oxford. Y una de las más célebres era una sobre el sentido del dolor. Está publicado en un librito que se titula así, El sentido del dolor. Es un libro increíble. Yo me lo leí hace 200 años y todavía recuerdo la sensación que me produjo la disección tan flemática que realiza de los distintos tipos de dolor y las raíces naturales de cada uno de ellos. Me parecía un ejercicio intelectual absolutamente frío. Y efectivamente, cuando le tocó un dolor que no estaba en su catálogo, la muerte de su mujer, entró en una crisis y una desesperación porque ese dolor no lo había ni imaginado. Y desesperado como estaba y escritor como era, descargó esa rabia en el papel. En 4 momentos distintos escribió un descargo contra lo que le estaba pasando y un poco también contra Dios, y en distintos días, a lo largo de distintos días. Y esto también está publicado en un libro. Una pena en observación se titula. Los 2 libros tienen el mismo autor. Quien los lea le costará trabajo creer que es el mismo autor. Podemos hacer por mucha poesía sobre el dolor y luego estamos jugando en realidad con los bigotes del león dormido que cuando se despierta nos devora. No podemos afirmar que ante cualquier cosa que pase vamos a mantenernos de pie, no. Pero podemos tener la seguridad de que el Señor nos va a aliviar si acudimos a Él con confianza. El Señor realmente lo que ha venido, además de redimirnos, es a curarnos de soledad. Lo más antinatural que existe al hombre es la soledad. Persona significa capacidad de relacionarnos. Lo más antihumano que existe es estar solos. Y me refiero a la soledad que hoy se denomina involuntaria, no a la soledad de un cartujo. Y Cristo, con su encarnación, Dios con su encarnación, nos ha curado de soledad. Ya, si no queremos, no estaremos nunca solos. Hace muchos años, Ratzinger ponía un par de ejemplos de cómo la soledad va contra natura. Y decía, una madre le dice a su hijo pequeño, baja y paséate por el jardín de casa esta noche. Y dice, no. ¿Por qué? Me da miedo. No hay nadie. Es el jardín de casa. No, pero me da miedo. Su madre le coge de la mano y pasean juntos sin problema. Ya no está solo. O ponía otro ejemplo más impresionante. Alguien que está velando un cadáver en un tanatorio. Y de pronto se queda solo con el cadáver. Siente miedo. ¿Por qué? Si estuviese vivo todavía. Pero si viene alguien más, se le pasa el miedo. No estamos hechos para la soledad, nos da miedo la soledad. Cristo ha venido a curarnos de soledad. Cada vez que tengamos un problema, vengamos ante el sagrario, vayamos a la oración, comulguemos, participemos en la misa. Venid a mí, dice Jesucristo, venid a mí, todos los que estáis cargados y agobiados, que yo os aliviaré. El Señor alivia dando sentido a lo que pasa y alivia dando fuerza para llevar esa cruz, como llevan los costaleros los pasos. Consuela quitando la soledad. Nos ha prometido, además del consuelo, del alivio, misericordia. Jesús, a partir del domingo de resurrección, se aparece a sus discípulos, sopla sobre ellos y les dice, recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Jesús perdona todo, todos los pecados. Su misericordia es superior a cualquier pecado.
Hay una antigua película, una historia del Bronx, donde el niño protagonista, Calogero se llama, reflexionando sobre su infancia, dice: ser católico era estupendo, porque podías pecar todo lo que quisieras y luego ir a confesarte y empezar de nuevo. Esto evidentemente es un comentario de un niño, es muy infantil, pero es así, es fantástico, es estupendo. Pero es tan estupendo que no nos lo creemos. Y la principal dificultad para tener esperanza en el perdón de los pecados, de mis pecados, es perdonarnos a nosotros mismos. Nos escandalizamos de nosotros, cuando Dios en realidad no lo hace. El domingo pasado leímos el Evangelio del Hijo Pródigo. El Padre es una historia inventada por Cristo y por tanto cualquier detalle no es casualidad, sino que está intencionado. Y el Padre aparece como alguien muy activo. Cuando ve a su hijo que llega, que vuelve, dice, se le conmueve las entrañas, echa a correr, se abalanza al cuello y le llena de besos. E inmediatamente ordena que le traigan el mejor vestido, que le pongan unas sandalias, el anillo en los dedos y maten el ternero cebado para organizar un banquete. Más activo, más vital, más cariñoso no puede ser. Y sin embargo, mientras su hijo está en el quinto pino cuidando cerdos, no va a buscarlo. No le obliga a volver. Tenemos que dar el paso, simplemente acercarnos al sacramento de la penitencia, al confesionario. Es muy sencillo. Nos va a coger así. En cuanto nos vea que nos estamos acercando, se le va a conmover las entrañas, se va a balanzar a nuestro cuello y nos va a llenar de besos. Dar el paso. Sabemos muy bien los pasos de la confesión, el examen de conciencia, el dolor de los pecados, el propósito de la enmienda, decir los pecados al confesor, cumplir la penitencia. Es muy sencillo, es muy fácil. Hoy mismo también hablaba con una persona muy mayor que me decía, no, yo me confieso directamente con Dios. Le decía, tú quieres mucho a Dios, ya lo sé, te conozco, sé que le quieres mucho. Pero justamente por eso, hazle caso. Se ha dicho, a los que perdonéis los pecados les son perdonados, hazle caso. Si es tan bueno que perdona todo, simplemente ha establecido un modo, hazle caso. Ha prometido Jesús consuelo, ha prometido misericordia y ha prometido vida eterna. Vida eterna. O sea, un después. No se acaba todo aquí. Aquí estamos de paso y la verdadera vida empieza después. Cristo anuncia que el Padre le ha otorgado a él la función de juzgar a los vivos y muertos. Dice, viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida. Los que hayan hecho el mal a una resurrección de juicio. Benedicto XVI, en la encíclica sobre la esperanza, se hace eco de la opinión de algunos teólogos según los cuales el encuentro con Cristo es el acto decisivo del juicio. Ante su mirada, toda falsedad se deshace. Seguramente todos conocemos gente que nos quiere tanto y nos conoce tan bien que nada más vernos se da cuenta de que nos pasa algo. A veces incluso se da cuenta de lo que nos pasa en concreto. Bueno, eso es un reflejo muy pálido de lo que debe ser el juicio. Encontrarse con Cristo y ante su mirada resultará clarísimo, no solamente para Él, también para nosotros, las cosas que en nuestra vida han ido bien y mal. Y ahí, ante esa mirada, nos daremos cuenta de tanta tontería. Todos los pecados, sin excepción ninguna, son del tipo niño de 2 años que quiere meter los dedos en el enchufe y su padre no le deja. En un descuido de su padre, mete los dedos en el enchufe y se pega un calambrazo. Su padre se disgusta. Todos los pecados son así.
No es verdad eso de que todo lo bueno o engorda o es pecado. No es verdad. Todos son pecado porque nos hacen daño. Todos nos hacen daño. Si hay algún pecado que nos parece estupendo, pero que Dios tiene el capricho de prohibir, pues vamos a preguntar, porque algo no hemos entendido bien. Bueno, pues ante la mirada de Cristo, veremos la cantidad de veces que hemos metido los dedos en el enchufe y hemos sido tontos y hemos hecho sufrir a Dios. Que ese rubor, ese sonrojo, esa quemazón, esa vergüenza, es una imagen del purgatorio. Dice el Papa Benedicto XVI que caben 3 posibilidades en el juicio. Dice, puede haber personas que han destruido totalmente en sí mismas el deseo de la verdad y de la disponibilidad para el amor. O sea, personas que no tengan ya dentro de sí ninguna actitud de apertura hacia la verdad y hacia el amor. En semejantes individuos no habría ya nada remediable y la destrucción del bien sería irrevocable. Esto es lo que se indica con la palabra infierno. O sea, no se podría restaurar nada, porque no es que no hay nada. Puede haber personas, en segundo lugar, purísimas, que se han dejado impregnar completamente de Dios y por consiguiente están totalmente abiertas al prójimo. Lo contrario, ¿no? Personas totalmente disponibles y abiertas al amor y a la verdad. Están ya preparadas y pasan a disfrutar, a gozar de Dios. Y en tercer lugar, dice el Papa, en gran parte de los hombres, eso podemos suponer, queda en lo más profundo de su ser una última apertura interior a la verdad, al amor, a Dios. Pero en las opciones concretas de su vida, esta apertura se ha empañado con nuevos compromisos con el mal. Hay mucha suciedad que recubre la pureza de la que sin embargo queda la sed y que a pesar de todo rebrota una vez más desde el fondo de la inmundicia y está presente en el alma. Esto es lo que es el purgatorio, es la purificación de esa costra que recubre el anhelo que todavía conserva ese alma de verdad y de amor. Las almas del purgatorio no merecen compasión, sino más bien respeto. A mí me recuerdan a esas personas que, teniendo una adicción al alcohol o a la droga, van a una institución como el Proyecto Hombre, voluntariamente, y se someten a un horario, a un régimen, a una vigilancia, a unos controles para desintoxicarse. Son heroicos, merecen muchísimo respeto. Las almas del purgatorio son así. Cuando morimos, si tenemos el hábito, no del alcoholismo o de la droga, pero sí del egoísmo o de la soberbia, tenemos que quitárnoslo. No podemos disfrutar de Dios con un alma sucia. Y necesitamos purificarnos, por tanto. Como se desintoxica un drogadicto. Y por eso hemos de aprovechar todas las cruces que podamos tener en este mundo para purificarnos. Se solía decir antes eso de saltarse el purgatorio a la torera. Eso es totalmente posible, totalmente posible. Y cada vez que nos quejamos de un dolor de cabeza, de que hemos dormido mal, de que nos ha caído una tormenta en mitad del plan, estamos desaprovechando una oportunidad de purificarnos, de pasar nuestro purgatorio aquí. Lo que no debemos hacer es pensar, cosa que a veces hacemos, decir, es que yo soy así, tengo este carácter, es que yo soy desordenado, es que yo soy iracundo. Porque en realidad estamos diciendo, es que dejo la purificación de esto para el purgatorio. Y no sabemos lo que estamos diciendo, porque en este mundo no hay ningún sufrimiento semejante al del purgatorio. No lo podemos imaginar. No me refiero a los sufrimientos físicos, me refiero a los morales, que son mucho, mucho más intensos. Tenemos que... hay personas que dicen, yo firmaría por ir al purgatorio, no sabe lo que dice. Yo firmo por ir al cielo, directamente. E intentaré
ganar las indulgencias necesarias, estamos en Año Santo. Intentaré aprovechar las cruces que me vengan para purificarme, hacer actos de contrición cada vez más profundos. Lo intentaré. No pactar con el purgatorio. Bien, estas son las 3 promesas que hace Cristo. Este es el objeto de la esperanza. Alivio, misericordia y vida eterna. Dice Benedicto XVI en esa encíclica que quien tiene esperanza vive de otra manera. Y es muy fácil de entender. Pensamos en la Virgen el Sábado Santo y el Sábado Santo de la Virgen es completamente distinto al del resto. Los demás están desesperados, perplejos, desconcertados. María no. María está descontando las horas para volver a ver a Cristo. Sabe que va a resucitar. Esperanza no es lo mismo que esperar. Son 2 cosas distintas. No se trata de sentarse y cruzarse de brazos. El que tiene esperanza ya pregusta lo que espera, lo pregusta. Pascal, que era un matemático muy apasionado, tiene uno de sus pensamientos donde dice, es un pensamiento no del todo ortodoxo, tiene su fallo, pero bueno, para lo que nos sirve hoy, dice, supongamos que uno va a un casino y tiene que apostar en la ruleta a rojas o negras. Y tiene que apostar. No se puede desentender. Trasladémoslo y tiene las mismas posibilidades de que salga roja o negra. Pero si sale roja, le van a devolver lo que ha apostado y si sale negra, le van a pagar 5 veces más. Teniendo las mismas posibilidades, ¿por qué apostará? Por las negras. Dice, trasladémoslo a la existencia de Dios. Está hablando a agnósticos, a gente que dice, no se puede demostrar la existencia de Dios. Bien. Pero si tienes las mismas posibilidades de que exista Dios y de que no exista, la diferencia está en que si no existe, te quedas como estás. Pero si existe, vas a tener una vida eterna, teniendo las mismas posibilidades porque apostarás. Pero añade, en el momento en que la bolita empieza a rodar en la ruleta, el que ha apostado por las negras sabe que ha acertado. Quien apuesta por Dios empieza a gustar a Dios ya, no solamente después, sino ya. Thomas Merton fue un religioso singular que en un libro autobiográfico llamado La montaña de los 7 círculos recuerda cómo cuando era joven y vivía en Nueva York, era un joven estudiante universitario, se propuso ir a misa por la mañana antes de dirigirse a la universidad. Y un día, tenía siempre los horarios muy prietos, salió de misa, iba corriendo al metro para ir a acercarse a la universidad, se cruzó con un amigo que le dijo, Tomás, ¿dónde vas con esa cara tan sonriente? Y como no tenía mucha prisa, pues se quedó un poco sorprendido por aquella pregunta, continuaron y ya está. Pero luego le escribió, dijo, perdona que esta mañana no me he podido parar porque llegaba tarde. Pero es que además hiciste la pregunta muy mal, porque me tenías que haber preguntado ¿de dónde vienes con esa cara tan sonriente? Venía de misa, no dónde iba, a la universidad. El fundamento de la alegría y de la esperanza cristiana es el Señor. Y cuando estamos en una prueba muy dura, que puede ser la vejez, puede ser la enfermedad, puede ser la pérdida de un ser querido. Yo recuerdo una familia muy querida que perdió a su hijo de 22 años en un accidente de tráfico aquí en Burgos. Fui a visitarles. Y el matrimonio, según entré, me dijo, ahora sabemos un poco más lo que debió sentir la Virgen María al pie de la cruz. ¿Quién se enfrenta a una cosa así tan inabarcable, con esta paz, con este sentido, con este saber que estamos pisando donde antes ha pisado María? ¿Qué da la fe y la esperanza que no da nadie más? Ayer se cumplieron 20 años de la muerte de San Juan Pablo II. Un hombre que se dejó traer y llevar. Un hombre que no programó el ser papa. Y que justamente porque vivió mirando el horizonte, escuchando siempre a Dios, dejándose llevar,
pudo escribir un libro titulado Cruzando el umbral de la esperanza. La esperanza es una virtud maravillosa, maravillosa, que da la seguridad absoluta de que Dios cumple sus promesas, que Dios alivia siempre, perdona siempre, prepara un cielo. No garantiza que aquí las cosas nos van a ir bien, que vamos a tener salud o que los hijos se van a encaminar perfectamente según nos parece a nosotros, no. Pero esto sí. Vamos a agarrarnos a esto, vamos a disfrutar de estas promesas, vamos a acompañar a la Virgen el Sábado Santo, viviremos de otra manera. Y sobre todo cuando vamos haciéndonos mayores. En la carta a los Hebreos se dice: observad a vuestros dirigentes, obedecedles y observad el desenlace de sus vidas. Hoy hemos enterrado a una madre de familia que falleció ayer y me contaba el marido que antes de ayer estaba rodeada de sus 5 hijos y les iba diciendo a cada uno: y tú, fulanito, sigue por aquí y no hagas caso a lo de más allá, y tú, menganito. Estaban todos evidentemente conmovidos porque una madre que muere así, como aconsejando y con tanta paz y con tanta esperanza de volverse a encontrar dentro de relativamente poco, pues esto no tiene precio. Esos hijos están ya marcados para siempre. Saben lo que es tener una madre con esperanza y lo que la fe endulza la vida y da fuerza, alivia, como dice el Señor. Prometo alivio. Bueno, la Virgen Dolorosa la llamamos así: esperanza nuestra. Es el sábado, el día dedicado a María, porque es el día en que María mantuvo encendida la llama de la fe y de la esperanza.